por tu salud y la de todos. Programa presentado por El Comercio de Colorado, el Latino Research and Policy Center y Adelante Community Development. Los Centros para el Control de Enfermedades de los Estados Unidos, es decir, los CDC, acaban de determinar que el 70% de la población de los Estados Unidos no necesita usar máscara en lugares interiores. Eso de alguna manera elimina o posibilita a que, dependiendo de las condiciones particulares en las ciudades y en los estados, se flexibilice las exigencias de uso de máscara, y eso incluye las escuelas. Esta normativa se basa en un mapa trazado por los Centros de Control de Enfermedades en base a la data que llega localmente. Veamos qué dice el mapa. El mapa, como ustedes ven, tiene 3 colores. Está distribuido en los condados que tienen color verde, que son los condados en los cuales hay menor riesgo de contraer el virus. En este caso estamos hablando de centros más urbanos. Habría un 30% de la población de los Estados Unidos ubicada en esos puntos verdes. Inclusive está el área de Denver, dentro de lo que son los centros, el área metropolitana de Denver. Esas zonas que tienen mayores niveles bajos de contraer. En ese caso, si la persona contrae el virus, lo que le recomiendan es que básicamente se haga la prueba y se aísle por el tiempo de cuarentena determinado. Ahora, luego vienen los de nivel medio. En esos nivel medios se encontraría el 48% de la población de los Estados Unidos. Y allí hay, digamos, grandes centros urbanos, como por ejemplo Florida, que tendría un nivel medio todavía de contraer riesgo. Y en ese caso, además de exigir, digamos, que la persona, si se siente afectada, se haga la prueba y se aísle, a su vez se le pide que a las personas que tengan algún tipo de inmunidad comprometida deban consultarle a su médico para ver si necesitan seguir usando la mascarilla. Y luego nos queda en las áreas que están pintadas de anaranjado, que vemos que son, en términos de extensión geográfica, grandes, aun cuando en esas regiones solo vive el 28% de la población. Es decir, que un poco menos del 30% de la población de Estados Unidos todavía tiene riesgo alto de contraer el virus. Y eso hay que ver lo que son, digamos, las zonas un poco más rurales y donde ha habido cierta resistencia, algunas veces por factor ideológico y político, a querer vacunarse. Allí se refleja. Si lo vemos en el caso de Colorado, ese es el caso de Yuma, en el noreste de Colorado, el condado de Washington. Si lo vemos en el sur, vemos el condado de Alamosa, vemos el condado de Cortés, Montezuma, en el borde suroeste del estado, donde también hay resistencia, y lo vemos en el noroeste, también esa zona montañosa donde hay cierta resistencia a vacunarse. En todo caso, en la nueva fase en la que se está relacionada con el COVID, tiene mucho que ver con 2 cosas, con la conciencia individual de cada quien, cómo se sienta. Si a usted no le obligan a ponerse la máscara, pero usted se siente cómodo usando la máscara, sígala usando. Igualmente, eso se aplica en los casos de los colegios, que igualmente, si hay padres que deciden y consideran que los niños deben seguir usando, hay que respetarlo. Por otro lado, igualmente para las autoridades de salud entramos en una fase en la que debe haber flexibilidad y el público lo debe entender. Si de alguna manera hay otra cepa, Dios no lo quiera, no es lo que estamos deseando, pero si se presentara, hay que ver lo que dice la data y no disgustarse si hay un nuevo mandato para usar máscara, porque eso va en la salud de todos. En este momento se estudian en el mundo 3.500 diferentes cepas, porque esto es un virus que va variando y que va mutando.
y de alguna manera hay que tener esa óptica de flexibilidad. Y de esa flexibilidad en cuanto a decisiones que tienen que ver con materia de salud, nos va a estar hablando en pocos minutos el doctor Fernando Holguín, quien es pulmonólogo, es una eminencia en el mundo en esta materia, es mexicano y tenemos la suerte de que él esté al frente de la unidad de pulmonología en el hospital de la Universidad de Colorado en Denver. Luego en el programa vamos a tener también comentarios de nuestra periodista Sofía Márquez sobre qué es lo que está pasando con las vacunas para los niños. Y para terminar, tenemos un mensaje de Diana Pineda, quien es la directora de la organización Vuela por Health. Estamos hoy conversando con el doctor Fernando Holguín. Él es médico y además profesor de la Universidad de Colorado en Denver. De alguna manera él tiene doble condición, porque él es investigador, o mejor dicho, triple condición, es investigador, es profesor y además atiende pacientes, en particular pacientes que están en estado terminal, porque pulmonólogo, en el caso del COVID, es un virus respiratorio que de alguna manera tiene que ver con su especialidad. Doctor Holguín, bienvenido y lanzamos de una vez la primera pregunta. Se ha dicho que esta ha sido una etapa de una cepa más leve del coronavirus, que es el Omicron, pero ¿hasta qué punto eso es cierto según la experiencia que usted ha tenido clínica en las salas de emergencia o en las unidades de cuidados intensivos viendo pacientes en situación grave debido a la variante del Omicron? Y Jesús, gracias por la invitación. Definitivamente, creo que hay suficientes datos ahora para confirmar que el Omicron es más leve que la variante Delta, por ejemplo. Sin embargo, no es tan sencillo, por varias razones. La palabra leve quiere decir que puede producir una enfermedad menos severa en gentes que ya están vacunadas. En gentes que ya están vacunadas produce una enfermedad generalmente limitada a las vías respiratorias superiores, pero aún seguimos viendo casos serios de coronavirus que llegan al hospital y a terapia intensiva en gentes que no han sido vacunadas o que tienen enfermedades concomitantes como problemas inmunológicos, trasplantes de órganos. Son gentes que llegan a enfermarse de manera severa o tienen otros factores de riesgo. Además, lo que pasa, Jesús, es que ponte a pensar, todo depende del denominador, ¿no? Si una enfermedad potencialmente es un poco más leve que Delta o más leve que Delta, pero es mucho más contagiosa, entre un 40 a 60% más contagiosa, al final del día el volumen de gente que se infecta es mucho mayor y por lo tanto aún va a abrumar los sistemas de salud, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Una capacidad de más del 90% en muchas terapias intensivas en el estado de Colorado, y por fortuna los números empiezan a bajar, ¿no? Entonces empezamos a tener un poquito de respiro, pero seguimos teniendo muchos pacientes en el hospital todavía, ¿no? Ahora, un poco pensando, porque igualmente se tiene la vacuna, pero han comenzado a someterse, digamos, a aprobación de las autoridades de salud, por ejemplo, las pastillas y algunos otros tratamientos. ¿Cómo ve usted todo eso, lo que se refiere a los tratamientos para la cura o el cuidado del COVID-19? Bueno, es muy buena pregunta, Jesús. Tenemos ahorita 2 antivirales orales, uno de ellos el Paxlovid con un muy buen nivel de efectividad, hasta un 80% para prevenir enfermedad severa. Lo que es importante para tomar estos medicamentos, hay que tomarlos en los primeros 4 días, 4 o 5 días, cuando mucho, del inicio de síntomas, porque es cuando son efectivos, ¿no? Los antivirales generalmente no son efectivos y uno tarda mucho en tomarlos. Pero pueden prevenir el desarrollo de enfermedad severa. El otro tipo de tratamiento es los anticuerpos monoclonales. Contra el Omicron teníamos antes 3, ahora solamente 1 es efectivo. Estos pueden tener acceso a estos medicamentos a través del Departamento de Salud del Estado de Colorado o su hospital o sus clínicas. Y generalmente también hay que ponerlos en los primeros días de infección para ser efectivos, ¿no? Es una sola infusión, es intravenosa. Y ambos tratamientos, como los antivirales, como el uso de anticuerpos monoclonales, por cuestiones de disponibilidad de estos medicamentos,
ahora solamente son utilizados en gentes que tienen factores de alto riesgo para desarrollar enfermedad severa. Ahora, quiere decir que esos tratamientos usted no los puede adquirir, sino que son administrados por los hospitales o por quién. Los administran los hospitales, los médicos. Por ejemplo, si un paciente me habla y yo digo, este es un paciente que tiene riesgo de desarrollar una enfermedad severa, lo que hacemos en nuestro hospital es que lo mando a un tipo de cuidado urgente virtual, donde es evaluado por otra persona y determina si tiene los criterios para uso de estos medicamentos ahorita, que son limitados, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si es el oral, se lo mandan por correo a su casa, y si es el intravenoso, se le da una cita para que vaya a un centro de infusión, ¿no? Los hospitales tienen diferentes formas de proceder, pero hay información en la página del CDPHE donde pueden encontrar más información sobre dónde acceder a estos medicamentos a nivel estatal, ¿no? Ahora, en todo este conjunto, ¿cómo siguen quedando las vacunas? Es decir, ¿siguen siendo efectivas y hay que vacunarse? ¿Qué mensaje da usted sobre las vacunas? Los datos más recientes del CDC, Jesús, confirman que las vacunas son altamente efectivas y seguras en prevenir la enfermedad severa. Las vacunas tienen una efectividad aproximadamente del 50%, lo cual es mucho menor que al inicio de Delta o Alfa, en prevenir la infección. Sin embargo, tienen una efectividad mayor del 90% para prevenir enfermedad severa. ¿Qué quiere decir enfermedad severa? Quiere decir tener un nivel de infección que vas a acabar en el hospital, por ejemplo, ¿no? Y también son muy efectivas para prevenir muerte, ¿no? Entonces, al final del día lo que nos interesa es, si te infectas, es que no vas a acabar en el hospital o que te vas a morir. Entonces, lo importante por eso son las vacunas. Las vacunas son muy efectivas en este sentido, ¿no? Y son más efectivas para prevenir infecciones subsecuentes y el desarrollo de enfermedad severa que el haber tenido la enfermedad, ¿no? La mejor forma de protegerse hoy en día es estando vacunado. Muchos ya se están preparando para lo que puede significar vivir con el COVID endémico, como si fuera una gripe. ¿Qué significa eso y si es cierto que ya debemos prepararnos o todavía falta un poco para llegar a eso? Es difícil pronosticar. Este virus ha dado tantas vueltas, Jesús, que nadie sabe la ciencia cierta, pero seguramente, por ejemplo, en la pandemia de la influenza del 2018, ya por ahí del 2020, perdón, del 1918, ya a partir del 1921, ya había, este periodo de pandemia había estado empezando a pasar a un periodo de endémico. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no vamos a ver un ataque de tanta gente al mismo tiempo, y lo que vamos a ver son brotes mucho más pequeños en la comunidad. No sé qué tanta variabilidad va a tener en cuanto a invierno, verano, como otros virus, pero puede ser que sea un fenómeno más constante, porque como hemos visto, el coronavirus se transmite bien en el verano como en el invierno. Entonces, no sé qué tanta temporalidad va a tener, pero lo que vamos a hacer es vamos a ver brotes, por ejemplo, en comunidades donde haya menos vacunación, pero más pequeños. ¿Y por qué está sucediendo esto, Jesús? Esto sucede porque, en general, si uno ve los datos, por ejemplo, usando Colorado como un ejemplo, ¿no? Al final de febrero, el 80% de la gente en este estado va a tener algún tipo de inmunidad, ya sea por infección o por vacunación. Eso quiere decir que estamos ya acercándonos a una enfermedad, a un nivel de lo que se llama inmunidad de rebaño o inmunidad comunitaria, donde el virus tiene mucho menos oportunidades de infectar a mucha gente al mismo tiempo, ¿no? Entonces, por eso vamos a ver focos más pequeños que van a transcurrir por el tiempo. Y es muy probable, Jesús, que el día de mañana estemos viendo que todos nos tienen que vacunar todos los años para el coronavirus, como nos vacunamos para la influenza, ¿no? Doctor, en este escenario, ya para terminar, ¿cómo quedan las máscaras? ¿Es recomendable seguirlas usando o en qué circunstancias se deben seguir usando? Yo creo que el uso de cubrebocas debe ser usado en relación a qué es lo que está pasando a un nivel regional. Cuando se superan cierto número de casos, una casuística más elevada, los trabajadores de salud pública deben de poner en efecto el uso del mensaje de usar cubrebocas durante un periodo de tiempo hasta que bajan los casos. Entonces, yo creo que debe ser una cosa que debe ser flexible, ¿no? Es muy probable que en el futuro no necesitemos usar todo el tiempo, pero si llegara a haber cierta recurrencia de un incremento de casos en la población, hay que volverlas a usar, porque es una manera fácil de protegernos, ¿no? Y es una manera efectiva de protegernos. Ahora,
Yo sé que en Denver, como en muchas otras localidades, van a empezar a quitar las reglas de usar cubrebocas en interiores. Yo creo que, yo creo que es un poco prematuro, Jesús. Yo creo que deberíamos tener un nivel más bajo de casos. Aún estamos viendo, acercándonos a un nivel de 4,000, 5,000 casos diarios en el estado de Colorado, que es mucho más del pico de 15,000 casos al día que teníamos a la punta de Omicron. Y yo creo que hay que esperar a que baje un poco más y darle un poco más de estabilidad y luego ya quitar las cubrebocas, pero me parece un poco prematuro ahorita y puede ser que lo que esto suceda es que vaya a haber un incremento transitorio en la curva o inclusive puede ser que esto genere que haya más muertes, ¿no? Porque más gente se contagie. Doctor, muchísimas gracias por esos comentarios suyos y seguimos en contacto. Ya esperamos que al volver a conversar con usted ya estemos en una nueva etapa de la epidemia o que ya podamos incluso estar en esa fase endémica que usted habla. Muchísimas gracias. Desde luego, Jesús, que estés bien y gusto en saludarte. Al principio del mes, el FDA había anunciado que un panel de expertos de salud se reuniría el 15 de febrero para determinar si 2 dosis de la vacuna COVID-19 serían efectivas y seguras para niños menores de 5 años. Esta reunión fue cancelada solo días antes de lo programado. La demora se impuso porque necesitan más información para probar la eficacia de la vacuna, no por cuestiones de seguridad. Los estudios mostraron que 2 dosis de la vacuna parece tener mínimos efectos en niños entre 2 y 5 años. Los niños entre 6 y 24 meses desarrollaron anticuerpos, pero no están seguros si esto protegería a los receptores de la vacuna. El FDA explicó que esperarán los resultados de las 3 dosis en vez de los resultados de las 2. El estudio del impacto de la tercera dosis de la vacuna está en curso y los resultados se esperan a mediados de abril. Después de obtener estos resultados, ellos tomarán una decisión sobre vacunar a menores de 5 años. Esto ha causado ansiedad entre los padres debido a las altas infecciones en las escuelas. Alrededor de 1.9 millones de niños menores de 5 años han contraído el coronavirus y son todavía el único grupo que no son elegibles para la vacuna. Algo muy importante que también aquí los quiero invitar que nos llamen, abuela, es porque además de toda esta cuestión de vacunación, de cómo están los números, de la importancia de vacunarnos o no, tenemos que hablar mucho de nuestra cuestión emocional. ¿Dónde estamos? ¿Cómo nos sentimos? ¿Qué está pasando aquí arriba? Los niveles de estrés que hemos vivido nosotros más, los latinos, las personas que somos inmigrantes, en estos tiempos de COVID han sido muchos. Algunos solamente traemos un estrés excesivo o quizá otros ya estamos cayendo en esta ansiedad o en esta depresión o también puede ser el uso de sustancias que no supimos controlarlos. Hay un curso muy bonito que tenemos que se llama Confianza, que se trata de entender qué está pasando en mí, cómo reacciono, tener esta autoempatía, entenderme, quererme, pero muy importante es que cuando exploto no lastime al otro. Y también entender qué está pasando con mi familiar, ¿no? Entenderlo, comprenderlo, pero esto no significa que estoy de acuerdo o tampoco que pues tienen ellos derechos de lastimarme a mí. Esta comunicación en momentos de estrés es muy, muy difícil y más esa línea que ya no sabemos si es estrés o necesitamos ayuda. Y como padres creo también ver que hay cuestiones que sí se pueden solucionar entre familia, sí podemos platicarlas, sí podemos nosotros ser esa persona de apoyo, pero hay muchas ocasiones que ya no, que necesitamos a alguien más, porque no podemos ser juez y parte. Entonces, llámenos, realmente esto es algo bien, bien bonito, es muy interesante cómo podemos conocernos más, cómo conocer a nuestros familiares y cómo poder ser ese adulto de apoyo que necesitamos cada día más. No estás solo, somos muchos los que vivimos en este país, somos muchos los que estamos enfrentando todas estas cuestiones que, pues por más, aunque haya vacuna, aunque quizá ya estamos vacunados, aunque quizá ya la cuestión de salud estamos previniendo, pero que sí, con toda esta cuestión de que sí, quizá bajaron nuestros ingresos o nuestros hijos, nuestros familiares, perdimos amistades o cambiamos este círculo social, creo que es muy, muy importante que también lo veamos. También cuestiones de salud, también es importante que los niveles de diabetes, de colesterol, de alta presión también se fueron arriba,
por todo esto que no hicimos ejercicio, no pudimos ir al doctor, no sabíamos ni qué estaba sucediendo, el sobrepeso pues se fue un poquito más alto. Entonces, para eso estamos todos juntos, para ayudarnos y apoyarnos y hacer esta gran diferencia que necesita nuestra comunidad en estos tiempos de crisis. Por tu salud y la de todos. Programa presentado por El Comercio de Colorado, el Latino Research and Policy Center y Adelante Community Development.